y las subimos al aula virtual. Lo que estamos haciendo hasta el momento es subirlas a YouTube, porque no pueden ustedes mirar el link directo. No sé por qué razón, pero están solucionando ese problema, así que dentro de poquito no van a necesitar estos links a YouTube. Así que por eso la grabamos. Entonces lo que les quiero compartir es la programación, pero específicamente de literatura, un poco para que sepan cuál va a ser como nuestra ruta a lo largo del semestre. Y la estoy compartiendo y ustedes me van a decir si la ven. Denme un segundito a que esto aparezca. Ahí. ¿Ven ahí lo que nosotros llamamos sílabus? Sí, se ve. Sí, profe. Perfecto, ya. Este sílabus está subido a la plataforma, al aula virtual, pero está subida tanto literatura como plástica. Igualmente nosotros con Javiera lo diferenciamos. Pero aquí yo solamente puse lo de literatura para que puedan ver bien esa ruta, ¿ya? Es una asignatura de tipo teórica, ¿ya? La idea es que a través de los lenguajes, tanto visuales como literarios, podamos comprender el proceso de comunicación y cómo esto se va dando desde la exploración, desde la creación y desde la reflexión de estos ejercicios tanto literarios como prácticos. Tenemos clases, se supone que los días viernes de 9:45, que desde la próxima semana es a las 9:45. Así que voy a volver a cambiar el horario porque puse como que todas las clases fueran a las 9, que no supe cambiar una clase. Entonces aparecen todas las clases como a las 9. Así que no se preocupen, que próxima clase sí se hace de 9:45 a 12:35. Lo más probable es que no hagamos tanto rato porque si no es muy agotador. ¿Ya? Entonces, bueno, todo esto es de 9:45 a 12:35, ambas clases, la clase de la profe Javi y la mía. La nuestra termina a las 11:05. ¿Ya? Tenemos 3 evaluaciones, que seguramente la profe Javi ya les dijo, una nota 1 que pone ella desde artes visuales, donde son varios trabajos y talleres que se juntan en sus porcentajes y dan una nota 1 que es de artes visuales. La nota 2 es mía, es de evaluación de trabajos de literatura. Hay varios talleres y trabajos que vamos a ir realizando y que se promedian y se da un 30%, valen un 30% de la nota 2. Y la nota 3 es una nota de trabajo nucleado que en su momento se las explicaremos con la profe Javi, donde hacemos una conjunción de arte y literatura, ¿ya? Y esa vale un 40% y si ustedes suman eso da el 100%. Entonces, vámonos directamente a la organización de la clase. Sesión 1, feriado. Partimos así, pero con el pie derecho, ¿no? La sesión 2 no la tuvimos, pero es la que estamos teniendo hoy día, que la idea es que hagamos un poco de conocimiento previo. ¿Qué saben sobre literatura? ¿Qué se acuerdan del colegio? ¿De qué se tratará la literatura? Etcétera. Y vamos a ir escribiendo esos conocimientos previos porque tengo que saber de dónde partir. En el fondo es un poco el diagnóstico de qué saben, qué tengo que trabajar, dónde tengo que profundizar. Y voy a darles, vamos a ver un PPT sobre literatura y les voy a dar una tareita porque esta es la que viene en esta sesión. Vamos a hablar sobre la literatura infantil y la idea es que ustedes construyan una línea de tiempo con los hitos más importantes de la literatura infantil. No se preocupen porque se las voy a explicar con detalle. Y divertidamente nuestra próxima sesión es 1 de mayo. Así que partimos con uno y otro feriado. Es por eso que van a tener 2 semanas para poder entregar su línea de tiempo. Yo les voy a abrir una ventanita en el aula virtual donde diga tarea, línea de tiempo, y ustedes la van a subir ahí, ¿ya? Que es la evaluación número 1. Y de ahí nos vamos a meter a todo lo que es géneros literarios. Seguramente hay algo del colegio que recuerdan, pero vamos a ver cosas más específicas sobre los géneros literarios, diferenciando lo que es un texto literario de un texto no literario, ¿ya? Y les voy a pedir que traigan textos que tengan en la casa o textos virtuales, porque la clase siguiente
vamos a hacer una clase sobre cómo podríamos seleccionar los textos más adecuados para los niños según edades, según los temas, según la metodología, según las características. Y miren, sesión 7, volvemos a tener feriado, porque tenemos ahí un interferiado del 21 de mayo. Así que, nuevamente, tenemos otra clase, que va a ser una clase taller. Esta clase taller yo solamente les voy a dar algunas indicaciones, y entonces cortamos la clase y ustedes comienzan a trabajar en sus casas, donde vamos a hacer separación de textos según edades y según sus metodologías. Que ahí hay una evaluación 2. Después nos vamos a introducir en cómo podríamos ir combinando estos diferentes géneros literarios, cambiando desde un género a otro, convirtiendo algunos elementos de un género a otro, y vamos a hacer presentaciones, así que ahí va a ser súper importante que ustedes saquen toda la personalidad que tienen para hacer esas presentaciones, que la vamos a hacer en la siguiente sesión, presentación de esta dramatización, ¿ya? Ahí vamos a ver si la presentamos a través de video o la presentamos de manera presencial en la misma clase. Como somos poquitas, no va a haber problema ahí si hacemos cosas presenciales. Pero, por ejemplo, si alguna tiene algún problema de conexión o tiene problemas con el audio, quizás podría grabarse y sube el video y todos la vemos. Luego de eso nos vamos a ir introduciendo, ya sabemos, conocemos los géneros literarios, conocemos lo que es la literatura, conocemos cuáles son las edades a las que podemos dirigir los diferentes tipos de textos, los diferenciamos los literarios de no literarios, y nos vamos a introducir en cómo estos diferentes tipos de textos nosotros se los podemos presentar a los niños. Y se los podemos presentar a través de lecturas o narraciones. Y dentro de eso, una de las maravillosas formas de presentar a los niños un texto literario es a través de cuentacuentos. Vamos a mirar cuentacuentos, porque hay varios en YouTube, y vamos a hacer un taller de cuentacuentos donde ustedes van a hacer presentaciones individuales. Ustedes van a hacer cuentacuentos, ¿ya? Y vamos a introducirnos después de estos cuentacuentos en un tipo de cuento especial que se llama el cuento álbum. El cuento álbum y sus características. ¿Por qué? Porque ese cuento álbum une lo que es literatura con plástica. Y aquí es donde nosotros con Javiera vamos a hacer lo que se llama el trabajo nucleado. Y van a tener una presentación de este cuento álbum. Fíjense que estamos en julio ya. Tenemos 2 clases de presentación. ¿Por qué? Porque es una presentación un poco más larga, donde ustedes van a tener que preparar un cuento álbum y presentarlo. Y después vamos a hacer una preparación para el examen de competencias, porque entre el 27 de julio y el 4 de agosto se va a hacer ese examen de competencias. No sabemos qué va a pasar a esa altura con las clases, si vamos a tener clases presenciales, si no. Se prevé que no se va a tener clases presenciales por lo menos hasta septiembre, pero la verdad es que con las cosas que están pasando últimamente ya nada es definitivo. Nuestro ministro al parecer quiere que entremos todos a contagiarnos, así que nada, tendremos que ir con las mejores mascarillas, tendremos que ir enteras forradas, no lo sé, si es que en algún momento se le ocurre que tenemos que volver a clase. No sé qué irá a decidir tampoco la universidad al respecto. Pero está preparado de manera de que podamos o hacerlo presencial o hacerlo vía online. Y vamos a ir tomando las decisiones de acuerdo a lo que vaya pasando en nuestro país. O sea, en este momento tenemos un mundo bastante incierto. Así que esto es una aproximación a lo que creemos que podría pasar. No lo sabemos. Así que esa es como la ruta que vamos a seguir a lo largo del semestre. Si se fijan, es una ruta bastante corta. Tenemos pocas clases, hartos feriados y hartas evaluaciones también. Fíjense que son 4 evaluaciones. No son tremendas ni terribles evaluaciones. La idea es que sean entretenidas, que no tengan que estar leyendo como locas, presentando informes y haciendo cuestionarios, sino que hagan cosas entretenidas. Piensen que aquí
Tenemos una evaluación de una línea de tiempo, que la tienen que presentar creativamente, de manera escrita, presentarla creativamente, bonita, como ustedes quieran, en Word, en PPT, como ustedes decidan hacerlo, y subirla al aula. Después vamos a tener un trabajo con textos, después vamos a tener una dramatización y después vamos a tener un cuentacuentos. Así que la idea es que sea una clase entretenida y lo pasen bien, lo pasemos bien y que no se agobien tampoco con los trabajos que vamos a ir haciendo a lo largo del tiempo. Estas 4 evaluaciones, después si se fijan, tienen unos porcentajes. Dice 5%, 5%, 10%, 10%, eso da un 30%, que es la nota 1, que es la nota, la nota 2, que es la nota de literatura. Y luego van a tener la nota de la profesora Javiera, y aquí viene el trabajo nucleado y el examen, ¿ya? Para que tengan como bien claras sus evaluaciones. Preguntas, dudas Profe, acerca de esto. Sí, el dígame. examen es de de los dos ramos juntos, o sea, no de los dos ramos, pero de literatura y lenguaje. O sea, Sí, es en conjunto. Es un ya. solo examen que presentan para ambas partes, digamos, de la asignatura. Y Mm, generalmente no es un examen escrito, es un examen de presentación. Así que, bueno, todo eso lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero generalmente no es escrito. Así que la idea aquí es que hagan hartas presentaciones, porque tenemos que aprender a presentar al resto, porque nosotros vamos a ser las líderes dentro de un grupo de niños. Entonces con los niños no podemos estar con la voz bajita, quedándonos calladitas, no, tenemos que expresarnos y movernos y aprender a ser histriónicas. Obviamente que esto va pasando de a poco, por algo la carrera dura la cantidad de años que dura, para tener el tiempo suficiente para prepararse. Pero tenemos que empezar a prepararnos desde el principio, ¿ya? La idea es que no se sientan agobiadas, ni se sientan complicadas, sino que vamos a ir conversando a la medida que va pasando el tiempo y para que tengan bien claro qué es lo que tienen que presentar y cómo presentarlo. ¿Alguna otra duda? Algo que quieran preguntarme acerca de algo que lo que nosotros llamamos sílabus, que es la programación. ¿No? ¿Queda todo claro? Igualmente esto está en el aula virtual, así que si en algún minuto tienen dudas, pueden preguntarme cuando quieran. Ya, vamos a cerrar y dejar de compartir, porque quiero introducirme en algo importante hoy día, que es nuestro tema, la literatura. Entonces, ahí, estoy haciendo todo lo que no tengo que hacer. Tengo por aquí, cuando aparezca, acá. Espérenme. Y me dicen si lo ven. Y aquí necesito que todos participen. Es un documento en blanco que se llama Conocimientos Previos. Al ver este programa, al escuchar Introducción a la Literatura, ¿qué cosas se le vienen a la mente? Todas las ideas que se les ocurran, y yo las voy escribiendo. Van abriendo su micrófono y me van contando. Cuando hablamos de Eh, literatura, ¿qué yo piensan? creo que es un arte escrito. Escrito, bien. Bien, ¿a quién más se le ocurre otra idea? Así, lo primero que se les vino a la mente, literatura. Libros, Libros, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Piensen en elementos del colegio, cuando tenían literatura. ¿Con qué cosas trabajaban? ¿Qué contenidos? ¿Es todo lo que se ocurre? Arte escrito y libros. Cuentos también podría ser, ¿o Bueno, no? Porque el libro es excelente. distinto a cuentos. Exactamente.
Cuentos. Muy bien. Nada de lo que digan está mal, chicas, ¿ah? Aquí no hay cosas malas ni buenas. Son cosas que se nos vienen a la mente. Esto se llama una lluvia de ideas. Cosas que se nos vienen a la mente cuando les digo literatura. Denle, ¿qué más? Alguien podría decir fome. No sé, estoy inventando. Poemas. Poemas, muy bien. Súper bien escrito. ¿Qué más? A mí se me viene a la mente como todo tipo de escrituras. Un montón de ideas. Todo tipo de escritura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dan miedo. Conocimientos previos de literatura. Arte escrito, libros, cuentos, poemas, todo tipo de escritura. No sé si se escucha. ¿Sí se escucha? Ah, Sí. interpretación. 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 Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que se les venga a la mente? A ver. No, ahí no se escucha. Si es que alguien está hablando. Les voy a poner un elemento provocador. A ver si se les ocurren más cosas. Súper bien escrito. Géneros literarios. ¿Qué se les viene a la mente con eso? Piensen, piensen, géneros literarios. ¿Se acuerdan de algún género literario? ¿Las novelas o no? Novelas, bien. Están insertas dentro de los géneros literarios. ¿Qué más? ¿Qué otro género literario hay? Las leyendas. El lírico. Leyendas. Ahí dijeron. Ay, estoy bien. Por ahí dijeron ¿Cómo se lírico. llamaba ese género que siempre era como los personajes eran como animales y dejaban una enseñanza siempre? Se No me acuerdo llama cómo se llamaba. fábula. Ah, Muy bien. Muy bien, fábulas. Vamos a subrayar este, porque este es un tipo de género muy importante. El género lírico. ¿Qué otro género? Les voy a dar una pista. Hay Narrativo. 3. Muy bien, narrativo. Y les Y falta el uno que Y por ahí. el dramático. dramático, ¿no? Dramático. Muy bien. Lo logramos. El género lírico, el narrativo y el dramático. Y dentro de ellos están estos diferentes tipos. Las novelas, las leyendas, las fábulas que las vamos a ir clasificando en cada uno de estos géneros. Si yo les digo el lírico, ¿qué recuerdan del lírico? Como de una ¿Qué? oda, ¿no? Bien, excelente. Déjenme que esto quedó mal marcado. Una canción también puede ser lírico, ¿no? Realmente, canción, sí, porque también puede estar desde el género lírico, absolutamente. Ay, no sé por qué no se desmarca. Espérame un segundito. No quiero que quede con color. Ya, bueno. ¿Qué más? Una oda, una canción. ¿Saben cuál es el otro nombre del género lírico? Lírico o... No, no yo sé. no.
¿No? Poético. Excelente. Lírico poético. Bien, muy bien. Vemos el narrativo. Ahí están los cuentos Muy bien. o los microrelatos, microcuentos. Relatos. Ensayos. Los Las novelas. ensayos. Muy bien. Bien que saben un montón. Novelas. Excelente. ¿Y si yo les digo dramático? Las obras de arte, o sea, de teatro. Excelente. Obras de teatro. ¿Saben qué? Yo creo que vamos a tener que terminar aquí esta asignatura porque saben mucho. Excelente, súper bien. Súper bien. Tienen, pero mucho conocimiento previo y eso es muy importante para... Estoy muy metida que no quiere salirse el color. ¿Te gustó el color? Bueno, será. Exactamente. Esto son los géneros narrativos, perdón, los géneros literarios y lo que podría contener este tipo de géneros literarios. Ahora cuéntenme, además de los géneros literarios, ¿qué saben sobre la literatura? Que son libros, cuentos, poemas que se interpretan, que es un arte escrito. ¿Cuál es la diferencia entre literatura y otro tipo de artes? Que O es escrito. que es escrito, exactamente, es escrito. Ahora, mi pregunta es, ¿existen géneros que no sean literarios y que sean escritos? ¿O existe algo que sea un texto no literario y que sea escrito? Literario y no literario. ¿Cuál Sí. será la diferencia? ¿Sí? A ver, cuéntenme. Por ejemplo, las cartas. Oh, no. Sí, Ah, sí. Dijo que era escrito, pero no literario. exactamente, Ah, escrito ya, pero sí, no entonces sí. literario. Las cartas, ¿qué más? Las noticias. Noticias, excelente. Nómbrame otro. La receta, o nada que ver. Recetas, excelente. Excelente, perfecto. Perfecto. Las cartas, las noticias, las recetas, etcétera, vamos a poner. Los Muy manuales, yo bien. creo también. También los manuales o instructivos. Son escritos, pero no son literarios. Manuales. Instructivos. Y vamos a conocer muchos otros más, que nos van a diferenciar lo que es literario de no literario. Y miren, fíjense que ustedes dijeron que literario era, por ejemplo, una oda, una canción, un cuento, un microrrelato, un ensayo, una novela, una obra de teatro. Y lo no literario, una noticia, una receta, un manual, un instructivo. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar entre algo literario y no literario? ¿Cómo podríamos hacerlo como una definición? Que el literario se encarga de ¿Cuál mostrarlo como de forma más bella. es? Exactamente. Tiene que ver con la belleza del lenguaje. Claro, porque cuando uno lee una receta, no dice, hoy vamos a hacer un maravilloso postre, un delicioso y exquisito postre, donde va a venir una persona, ¿no es cierto? Uno dice, receta, ingredientes, tales, preparación, usted debe hacer tal y tal, muy descrito, ¿no es cierto? En cambio, la literatura lo que resalta es la belleza del lenguaje. Literatura. Como ven, escribo pésimo. Literatura. La belleza del lenguaje. Esto es el centro de nuestra asignatura.
¿Sí alguien quería comentar algo? Reales y no reales. También tiene que ver con cosas reales y no reales. Es cierto, ¿ah? Vamos a hablar de la realidad y vamos a ponerle otra palabra, fantasía. Y ahí la fantasía. Esa va a ser una discusión que vamos a tener en algún momento, si todo lo literario es realmente real o todo lo literario es fantasía y todo lo no literario es realidad o todo lo no literario es fantasía. Eso va a ser una discusión que vamos a tener en alguna de las clases. Muy bien, esto lo vamos a dejar escrito, ahí también se los voy a subir para que recuerden todo lo que sabían y después cuando terminemos veamos qué cosas de estas fueron un aporte y qué más le podemos agregar a los conocimientos que ya teníamos. ¿Ya? Quiero mostrarles ahora acá quiero mostrarles definiciones sobre literatura para que veamos si de verdad estábamos en lo correcto o no. Literatura. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Apareció? Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. Definiciones de literatura. Generalmente cuando uno busca definiciones, donde primero busca las definiciones es en la RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, que es la que recopila todas las definiciones y las palabras que van surgiendo dentro del lenguaje, porque ustedes saben que el lenguaje es algo vivo, que empieza a cambiar a lo largo del tiempo, de acuerdo a los diferentes grupos culturales, de acuerdo a los nuevos inventos, etcétera. Se van creando nuevas palabras y van saliendo también del lenguaje algunas palabras. ¿Alguien conoce alguna palabra que la hayan usado sus bisabuelitas o sus abuelitas, o que incluso si alguna tiene viva su bisabuelita, que use esa palabra y que uno se ría porque esa palabra ya no se usa? O no sé ni lo que significa. ¿Alguien conoce alguna de esas palabras antiguas? Les voy a nombrar algo, ¿ah? Y a ver si ustedes, les voy a preguntar algo y a ver si ustedes saben. ¿Alguien sabe cómo decían, bueno, sus bisabuelitas, porque sus abuelitas deben ser bien jóvenes? ¿Cómo le decían sus abuelitas a los chalecos? Sí, a los chalecos. Los chal, Le decían sí, pero antes de eso todavía. ¿Cómo? Echarpe, creo que. Echarpe. Los echarpes son como las bufandas así grandes que uno se pone encima. No, les voy a decir una palabra que seguramente muchos de ustedes no han escuchado nunca. Le decían paletó. ¿Habían escuchado alguna vez esa palabra? no, nunca. No, ¿Nunca? jamás. yo sí, pero no sabía lo que era. Eso, la abuelita de mi ex marido decía, tráigame el paletó, mijita. Y el paletó era que le trajeras un chaleco para que ella se abrigara. Esa es una palabra muy antigua que ya está fuera de nuestro vocabulario. Ustedes ya ni siquiera, muchas ni siquiera la han escuchado. Yo la escuché porque soy harto más vieja que ustedes, pero tampoco la usé. Ya la usaba, bueno, no conocía a mi abuelita, pero la abuelita de mi ex marido sí, y ella usaba mucho paletó. ¿Saben cómo le decían antes a las farmacias? A lo mejor eso sí lo saben. ¿Botica? La botica, muy bien. Bueno, a mí me pasó que yo era muy ignorante, porque botica era una palabra bastante rural. La gente en los pueblos hablaba más de botica. Y me acuerdo una vez estábamos en la playa, en un pueblo en la playa, y un señor me preguntó, yo tenía, no sé, unos 8 años, me preguntó, ¿sabe usted dónde está la botica aquí?
Y yo dije, claro, está aquí a la vuelta. ¿Y saben lo que le indiqué? Como ir a la botillería, porque no tenía idea que botica era farmacia. Porque son palabras que no estaban dentro de mi vocabulario. Como también hay ciertas palabras que se han ido introduciendo dentro del lenguaje. Por ejemplo, ¿alguien sabe bien esto? ¿Lo que les estoy mostrando? ¿Qué es? Un Un mouse. mouse. Un mouse. ¿Creen ustedes que esto existía hace 15 años atrás? Esta palabra, mouse, nombrando a este objeto, porque en inglés mouse significa ratón. ¿Existía o no? Yo creo que no. ¿Por Sí. qué creen que no existía? Porque la tecnología va avanzando y en ese tiempo, bueno, en el tiempo anterior no existía mucho. Claro, hace 15 años atrás no existía este objeto. Entonces, si no existe el objeto, difícilmente existe la palabra. Entonces, han tenido que ir inventando nuevas palabras para nombrar cosas que tienen que ver con adelantos tecnológicos. Antes nadie hablaba del PC, del notebook. Ustedes nacieron con eso. Pero nosotras, las personas que somos bastante mayores que ustedes, estos avances tecnológicos nacieron después de nosotros. Por lo tanto, hubo que inventar palabras que nombraran a estos objetos. Entonces, el lenguaje es vivo, está constantemente en cambio. Y es por eso que la Real Academia empieza a recopilar estas palabras y a sacar otras palabras del lenguaje. Y recopila todas las palabras de la lengua española. Dentro de ellos, todo Latinoamérica que hablamos español, pero no hablamos un español idéntico. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, cómo hablan los mexicanos, hablan bastante diferente a nosotros. A pesar de que le podemos entender, de repente hay expresiones que no las conocemos nosotros. Y ellos también. Hay expresiones nuestras que ellos no tienen idea. De hecho, dicen muchas personas que vienen de otros países que aquí a los chilenos se nos entiende muy poco. Entre que hablamos muy rápido y estamos llenos de modismos. Entonces no se entiende lo que queremos decir. Entonces, desde la Real Academia, que es la RAE, se define la literatura como una actividad de raíz artística. Ahí está la belleza, ¿se fijan? Que aprovecha como vía de expresión el lenguaje. Belleza del lenguaje. También se utiliza el término para definir a un grupo de producciones literarias surgidas en el seno del mismo país, a un periodo de tiempo o de un mismo género. Por ejemplo, la literatura persa, ¿ya? Y el conjunto de materiales que giran sobre un determinado arte o ciencia. Por ejemplo, la literatura deportiva, la literatura jurídica. Pero tiene que ver con un arte que muestra belleza a través de la escritura. Así que lo dijeron, pero perfecto, perfectísimo, como ustedes mismas lo definieron. Otras definiciones de literatura. Etimológicamente, es decir, desde dónde viene la palabra, deriva desde el latín que nombraba la palabra litera, que significa letra o lo escrito. ¿Se fijan que tal como ustedes lo dijeron está perfecto? Según Aristóteles, es el arte de la palabra. La literatura es un arte y por lo tanto se relaciona con las otras artes y tiene una finalidad estética. Es por eso que las artes visuales y la literatura la trabajamos nucleada, porque ambas son artes. Según José Domínguez Caparrós, que es un doctor en literatura de la Universidad de Madrid, la Complutense de Madrid, una de las más grandes, la literatura es un conjunto de textos que son producto del arte de la palabra. Y según Terry Eggleton, que es un escritor británico, la literatura puede tener 4 definiciones. Literatura es ficción. Fíjense que también tiene que ver con lo que ustedes dijeron, fantasía, realidad. La literatura es un uso específico del lenguaje, que tiene que ver con el lenguaje escrito. La literatura es un discurso no pragmático, es decir, no tiene utilidad práctica. Ahí está más o menos discutible. Y la literatura es un discurso que es valorado extremadamente.
también es discutible, porque no todo el mundo valora la literatura. Pero bueno, estas son definiciones de ciertos autores, no son mis definiciones. Quiero que miren estas imágenes, y me digan qué cosas les evocan desde la literatura. Fíjense esa imagen. Cuando miran esa imagen, ¿en qué piensan? ¿Qué pasará ahí desde la literatura? ¿A alguien le pasa algo con eso o no? ¿Qué se les viene a la cabeza? Vamos, vamos, ideas. Aquí no hay nada bueno o malo, es solo lo que se les vino a la cabeza. ¿En qué época estará viviendo esa mujer? ¿Será una mujer, una niña? ¿Dónde está? ¿Qué piensa? ¿Qué le pasa? Está en una roca, puede ser, y atrás hay como pasto. Bien, está sentada en una roca, atrás hay pasto, ¿ya? ¿Y qué le pasará desde la literatura a ella? ¿Qué está haciendo? ¿Está leyendo un libro? Está leyendo un libro, ¿ya? Fíjense en su expresión. ¿Tiene como cara de curiosidad o no? O Sí, o miedo, no sé bien. tiene una cara de curiosidad, quizás de miedo. ¿De qué se tratará ese libro? ¿A quién se le ocurre? Son ideas estas, ¿ah? Totalmente y desde la imaginación. ¿De qué creen que se tratará ese libro? De alguna trama o algo así, porque la veo súper metida leyendo el libro. Sí, se ve como que está súper interesada, como que está absolutamente metida, como que el resto de las cosas desaparecen y ella está metida en su libro. Imagínense que ese es un cuadro. ¿Qué título le pondrían a ese cuadro? Cada uno tiene que decirme un título. Denle. ¿Cómo se llamaría? Vamos, vamos. Voy a tener que ir nombrándolas de a una. Andrea, ¿cómo le pondrías a ese título? Ay, no sé qué estoy pensando. A ver. ¿Ya? Natalie, ¿cómo se llamaría ese cuadro? Profesora, ¿Cómo? a mí se me ocurrió una. Tiempo, pero Tiempo. no, Sí, perfecto. Anne-Marie, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Cómo se llamaría ese cuadro? No sé, no se me ocurre nada. ¡Ay, pero inventen! Vamos, creatividad. Emma, ¿cómo se llamaría ese cuadro? ¿Qué nombre tendría? Creo que se llama disfrutar lo interesante de leer. Disfrutar lo interesante de leer, maravilloso, excelente. Daniela, ¿qué se te ocurre a ti? No sé, profe, todavía estoy pensando. ¿Qué estás pensando? Carolina, profe, yo dije lo de tiempo. anda. Valentina, El mundo en un libro. El mundo en un libro, qué lindo nombre, se pasó. Ya, las que no han dicho. Les voy a dar a las otras opción con este. Ahí, ¿cómo se llamaría eso? Eso es una foto. O a lo mejor podría ser alguien que está mirando por la cerradura de una puerta y observa eso. ¿Qué observa? Yo le pondría ¿Un así mundo como, de libros?
Un mundo de libros, maravilloso, bien. Vuélense más, así podría ser como la biblioteca del Dr. Mortis. Otro nombre. A nadie se le ocurre, están poco creativas. Hoy día parece que están durmiendo. No, nadie más. Un A ver mundo si de eso las- letras. Un mundo de letras, muy bien. ¿Y esa? Vayan tirando ideas, denle, rápido. Lo que se les venga a la cabeza no tiene por qué ser un título así, ay, muy maravilloso. El arte de escribir, no sé. El arte de escribir, precioso, excelente. ¿Qué más? ¿Cómo se podría llamar ese cuadro? Yo le pondría algo así como una carta de amor. Ah, se me había ocurrido letras, pero luego de letras se me ocurrió números que no son números. Perdón, no te escuché. ¿Qué? Números que no son números. Números que no son números. Bien. Excelente. ¿Quién no ha hablado? A ver. No sé si Natalie ha dicho algo. Anne-Marie. Natalie, ¿sí? Es que no se me ocurre nada, se lo juro. ¿En serio? ¿No se te viene nada a la cabeza? Mira, pero No. observa lo que hay ahí. Descríbeme qué hay ahí. ¿Qué observas? Una pluma, letras, tinta, Letras, tinta. eh, una carta, ¿podría ser eso? Una carta. A lo mejor se podría llamar tan fácil como la carta. Sí. ¿Cierto? Sí. De hecho, así se llaman los cuadros, ¿ah? ¿Se han fijado? Que los nombres de los cuadros no tienen un nombre así como muy, muy especial. Ve, por ejemplo, hay un caballero, un soldado arriba de un caballo y el cuadro se llama El soldado arriba del caballo. Así de simple. A veces no son tan creativos los pintores, son más creativos los literatos que los pintores. Y terminaba con una pregunta que ya la respondimos. ¿Y para ti qué es literatura? Que ustedes ya dijeron, belleza, fantasía, género, realidad, arte, etc. Bien, vamos a tener que empezar a sacar nuestra creatividad y a atreverse. Atrévanse, chicas, no hay problema, no hay problema. Nada de lo que ustedes digan está equivocado, porque estamos simplemente inventando. Esto es creación, creación. Piensen que van a tener que crear muchas cosas, entonces va a tener que salir, pero todo el literato que hay adentro de ustedes, ¿ya? Lo último que vamos a mostrar hoy día, para no cansarlas tanto, es un PPT cortito que termina con el trabajo que les voy a pedir para la semana subsiguiente, porque la siguiente es feriado, ¿ya? Que tiene que ver con la literatura infantil. Denme un segundo. Literatura infantil. Existe la literatura como un concepto general, ¿ya? Que es lo que ustedes hablaron de belleza del lenguaje, de escritura, de los diferentes géneros literarios, etc. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Es la literatura hacia los niños, ¿ya? Dentro de la literatura, ¿cómo se llama? La palabra escrita nació muy posterior a la oralidad. Estoy diciendo algo súper evidente. Pero antes, en los tiempos más antiguos, ¿cómo se cree que pasaba todo esto de la literatura? Acuérdense que en tiempos remotos, muy remotos,
no existía la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en los diferentes lugares para poder entretenerse? Piensen que en muchas partes, en los tiempos de invierno, por ejemplo, tipo 6 de la tarde, ya hace frío, está oscuro, y no dejan a los niños salir afuera, sobre todo en los lugares más rurales, que también eran peligrosos. Entonces, había que tener formas de entretener a estos niños. Piensen que estaba oscuro, que no podían salir, y que era peligroso porque muchas veces habían braseros o habían cocinas, habían cosas encendidas porque hacía frío. Entonces había que entretener a esos niños de alguna manera. No es que los pudieran llevar al cine o pudieran sacarlos a la plaza, ni nada de esas cosas. Y pasaba entonces que la familia se reunía en torno a estos braseros a contar historias. ¿Cómo creen ustedes que eran generalmente estas historias? ¿Cómo habrán sido? ¿A alguien se le ocurre? La que contaban los abuelitos o los bisabuelitos y se sentaban a contar estas historias, donde participaban los niños también. ¿Cómo habrán sido estas historias? ¿Habrán sido historias maravillosas y bonitas? No, Yo igual creo como que de el lo que papá. se vivía en ese tiempo. Eran historias de lo que se vivía, y por ahí alguien dijo algo más. Yo creo que eran como historias de miedo, ¿o no? En general, sí, la mayor parte de las historias eran Sí. historias de terror. Sí, piensen que en los pueblos generalmente habían muchas historias que contaban leyendas de duendes, leyendas de fantasmas, leyendas de cosas, no sé, de animales extraños que aparecían y se contaban estas historias. Entonces, imagínense lo que pasaba con estos niños que participaban de estas historias junto al resto de los adultos, lo que les pasaba a ellos con estos cuentos que contaban estos abuelitos. No, si cuando yo era más joven, se contaba por ahí que detrás de los árboles, cuando empezaba a oscurecer, habían unos seres pequeñitos que salían de sus casas porque vivían dentro de los árboles y salían a buscar a las personas y a marcar las casas con cruces. En las mañanas, cuando la gente se levantaba, veía su puerta de entrada marcada con una cruz de color rojo. Nadie sabía quién lo había hecho. La gente del pueblo se preguntaba entre sí si habían sido unos o los otros, y finalmente no había sido ninguno de ellos. Y luego, a la noche siguiente, la casa marcada con la cruz roja aparecía desvalijada absoluta y sus integrantes y sus habitantes habían desaparecido del lugar. ¡Guau! Imagínense esto contado de noche, con la familia junta, con esta dramatización que podía ser el abuelo o la abuela también, producía un miedo terrible, pues al día siguiente yo no me hubieran dado ganas ni de levantarme a mirar los árboles que habían alrededor. Y empiezan a hacer la literatura desde la oralidad, y esta literatura empieza a aparecer desde las leyendas, desde el folclore, que es el inicio de la literatura infantil, ¿ya? Dice, la literatura es el texto o discurso que sirve para el deleite y gozo estético de los lectores y oyentes. Ahora, ese goce puede ser un goce desde el susto, desde lo divertido, porque puede ser cómico también, desde la fantasía, desde diferentes áreas, porque a cada uno nos gustan tipos de textos diferentes. Hay personas que les encantan los textos, por ejemplo, de detectives, a otras personas que les encantan los textos de terror, a otras que les encantan los textos de amor, y así sucesivamente, pero la idea es que producen goce estético, porque yo no voy a tomar un libro que no me gusta. La idea es que tome un libro que finalmente me produzca algún tipo de goce.
La literatura infantil es aquella cuyo discurso va dirigida a los niños, ya sea porque sus autores así lo quisieron o porque fue adoptada por los niños. ¿Saben ustedes que la mayor parte de los libros, de los cuentos tradicionales, no eran cuentos escritos para los niños? Eran cuentos bien terroríficos. ¿Alguien sabe el cuento real de la Caperucita Roja? ¿El de verdad? ¿Lo conocen o no? ¿Conocen el cuento de la Caperucita Roja? El Sí, normal. pero el real no. Sí, ¿Y alguien conoce el real real? No, No. siempre me dio miedo buscarlo. Bueno, les voy a contar que en Alemania existieron unos hermanos que se llamaron los hermanos Grimm, que seguramente a lo mejor los han escuchado por ahí. Los hermanos Grimm decidieron empezar a recorrer los diferentes pueblos de Alemania, recolectando las historias que se contaban en estos eventos que yo les digo, donde se juntaban las familias, para escribirlos, ¿ya? De manera de poder reproducirlos. Existen muchos de estos cuentos tradicionales que fueron recolectados por los hermanos Grimm, no fueron escritos por ellos, sino que fueron sacados del folclore de Alemania. Dentro de ellos está Caperucita Roja. Caperucita Roja era una niña que vivía junto a su madre, ¿ya? Un día su mamá le dijo que si por favor pudiera visitar a la abuelita, que era la madre de ella, que estaba enferma. Y la abuelita vivía al otro lado del bosque. Entonces le dijo que tuviera mucho cuidado porque tenía que cruzar el bosque, y en el bosque vivía el lobo. Y este lobo era un lobo bastante peligroso. Entonces, que por favor no se detuviera ni a recoger florcitas, ni a conversar con los animales, porque la mamá conocía a su hija, y que se fuera directo a la casa de la abuelita, por favor, para que no tuviera ningún problema. Caperucita pescó la canastita, hasta ahí el cuento es idéntico a todo lo que lo conocemos, ¿eh? Pescó la canastita y, como era una niña y era muy curiosa, comenzó a perseguir a los conejitos, a recoger flores, y entre medio de los árboles estaba acechando este lobo. Resulta que el lobo hizo este juego con la Caperucita que todos conocemos, de tú sigues el camino más largo, el más corto, la engañó. Bueno, y finalmente el lobo llega a la casa de la abuelita. Y su objetivo era tener alimento, porque el lobo estaba hambriento. ¿Qué hizo el lobo? Entró a la casa de la abuelita y se comió a la abuelita. No es que la haya guardado a la abuelita en el closet ni nada de eso, se comió a la abuelita y se disfrazó de abuelita. Y cuando llegó Caperucita y entró, no reconoció a su abuelita. O sea, evidentemente era el lobo el que estaba ahí. Nada de que tiene los ojos más grandes, la nariz más grande, ni nada de eso. Simplemente el lobo pescó a la Caperucita y también se la comió. Y el cuento termina con una enseñanza que dice que las niñas desobedientes tienen su castigo. Y no aparece ningún cazador que le abre la guata al lobo, que le saca a la abuelita y a la Caperucita viva, cosa que es imposible, ni que le llena la guata de piedra, ni se hunde en el lago, ni nada de eso. Termina con la muerte de Caperucita y la abuelita, que por ser desobediente, por no haber seguido las instrucciones de su madre, entonces Caperucita y abuelita fueron comidas por el lobo. ¿Sabían que pasaba eso en el cuento original? ¿Alguien conocía ese final? ¿Alguna lo conocía o no? No, yo no. no. No, porque en general estamos acostumbrados a que los cuentos terminen bien. Ahora, se hizo todo un estudio psicológico sobre este cuento, porque este era un cuento folclórico que contaban las abuelas a sus nietas. Fíjense que dentro de este cuento hay muchos símbolos. Bueno, fue estudiado desde la psicología, es difícil que uno se fije. Símbolo número 1, Caperucita Roja. ¿Cuántos años creen ustedes más o menos que tenía la Caperucita?
Como 7. 7, quizás. sí, 10. como 10, sí. Caperucita tenía alrededor de 10 años. Alrededor de los 10 a los 11 años, a las mujeres nos llega nuestra primera menstruación. Y en los tiempos antiguos, ¿qué pasaba cuando llegaba la primera menstruación? ¿Qué hacía la familia? ¿Saben ustedes o no? ¿Las consideraban como ya mujeres grandes? Exactamente. Las consideraban como mujeres grandes porque ya estaban preparadas para tener hijos. Y entonces concertaban matrimonios. Y generalmente estos matrimonios eran concertados con amigos de los padres. Por lo tanto, eran mucho mayores que las niñas. O sea, estamos pensando en 25 años, 23 años, que en esa época una niña de 10 años considera a alguien de 20, 23 años como alguien viejo, po, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros teníamos esa edad, alguien de 25 años era un viejo. Yo, por ejemplo, que tengo 51 años, ustedes me consideran, pucha, la vieja. Cuando tengan 51 años van a decir que los viejos son los que tienen 70 y así sucesivamente uno empieza a mirar para arriba. Bueno, resulta que una de las cosas que se estudió era que esta caperucita, que era Caperucita Roja, representaba la primera menstruación de esta niña. Y el lobo representa a este hombre con el que la van a casar y que ella inocentemente va hacia el bosque, que el bosque sería como este mundo desconocido que significa el matrimonio. Y cuando se enfrenta a este lobo, ella al principio no le tiene miedo. ¿Por qué? Porque no sabe a lo que va. En cambio, la abuelita sí sabe porque ella ya lo vivió, pero no puede hacer nada para defender a su nieta. Entonces, como tiene que casarse, igualmente, el lobo, que es este hombre mayor que se va a casar con esta niña, se come a la abuelita. ¿Para qué? Para que la abuelita no defienda a su nieta. Y cuando llega el momento del matrimonio, que es el momento cuando ella entra a la casa de su abuelita, el lobo también la devora. ¿Por qué? Porque no le queda ninguna otra opción en la vida que casarse con ese hombre. Entonces era de alguna manera que las abuelas trataban de contarle a sus nietas que esta situación era una situación inevitable, que era una situación muy aterradora, porque el que se te tire un hombre encima, un lobo en este caso, hacer algo que tú no sabes que va a pasar y que finalmente es tu muerte, que en el fondo es el matrimonio, que es un matrimonio sin amor, un matrimonio concertado, un matrimonio con un hombre mayor, donde tú eres un bebé, si a los 10 años eres una bebé, una niña muy pequeña. Y se contaban estas historias. Era una forma de poder advertirle a esta niña que iba a pasar esto en este momento, que no se podía contar tan evidentemente porque las mujeres en ese tiempo no teníamos ningún tipo de voz ni voto. Miren qué terrible la interpretación, y uno dice, tan inocente que es Caperucita, pero no importa, si igual termina bien. ¿Qué les pasa con la historia que les cuento? Quedé como sin ¿Les comentarios. Uno queda Como como para que adentro. muy para adentro, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y les hace sentido o Es no? triste. Es Sí, porque triste. todavía pasa en algunas partes. En varias partes pasa. Tenemos muchos lugares en el mundo que pasa. Por ejemplo, yo tuve la maravillosa suerte de ir a India, y en India todos los matrimonios son concertados. Ni siquiera los matrimonios de los hombres, los hombres también a los hijos les concertan su matrimonio. Yo conocí a un chico que tenía 22 años y me contaba, me decía que el próximo año él se casaba, que no conocía a su esposa, y yo le decía, ¿pero qué te pasa con eso? No, me dijo, yo estoy súper tranquilo porque mis padres me conocen tanto que ellos saben qué mujer es la mejor para mí. Yo quedé Qué así como, terrible. sí, son cosas que uno dice, todavía pasan en este siglo. ¿Ustedes se pueden imaginar que su papá o su mamá les elija con quién casarse? ¿Podrían También llegar? pasa harto en las comunidades como ortodoxas. Sí, sí, que tienen como
esta cultura bastante antigua al respecto. ¿Y saben qué? Incluso pasa todavía en los niveles socioeconómicos muy altos, que también hay muchos matrimonios concertados, porque tiene que casarse con la hija del dueño de la empresa de no sé qué para mantener el linaje y mantener los apellidos. Eso pasa muchísimo. Uno cree que no, que es algo así como, pasaba en el siglo, en la Edad Media. No es cierto, continúa pasando. Y bueno, hay algunas comunidades que lo ven como algo muy normal. Porque miren, fíjense en el cuento de Caperucita. Díganme que no les parece que tiene poco sentido. Fíjense que la mamá, que sabe que hay tremendos peligros en el bosque, manda a su hija sola por el bosque. ¿Por qué no fue ella si la que estaba enferma era su mamá? Pregunta eso número mismo, uno. eso Claro. mismo pensé cuando usted lo dijo, porque dije, ya, pero si sabía que había peligro con el lobo, ¿por qué no fue ella? ¿O por qué no la acompañó? ¿Por qué no fueron las dos? ¿O por qué no fue...? Después dije, a lo mejor no la quiso dejar sola en la casa, pero hubieran ido las dos, no sé. Exactamente. Uno se pregunta eso. Pregunta número 2. ¿Dónde estaba el padre de esa niña? ¿En alguna parte hablan del papá? No, en ninguna parte. En ninguna parte. Pregunta 3. Si la abuelita estaba tan enferma, ¿por qué la madre no se la trajo a su casa? ¿Se fijan? Hay un montón de preguntas que uno se hace, o sea, es un cuento bien terrorífico si uno lo mira desde el cuento mismo incluso, ¿ah? Y fíjense que el salvador de todo, cuando se vuelve a recontar este cuento para que pueda ser contado a los niños, el salvador de todo esto es un hombre, que es un cazador, que tiene una escopeta. ¿Por qué la mamá no la fue a salvar? Y si la abuelita estaba postrada, la dejamos ahí botada, pobre abuelita. Hay que llevarle comida todos los días. Entonces, hay muchas preguntas que uno se hace frente a los cuentos que empiezan a ser, empiezas a encontrar que el cuento es incoherente, porque uno dice, madre naturalizada, manda a esa niñita de 10 años por el medio del bosque con todos los peligros que hay y que obviamente se va a distraer en cosas porque es una niña. La manda a ver a la abuelita y resulta que ella es la hija y no la va a ver. Y tuvo lo más bien que tuvo tiempo de prepararle pastelitos y de prepararle pancitos y todo para que llevara en la canasta y no tuvo tiempo de ir a ver a su mamá. Más encima hija desnaturalizada. O sea, todo mal como está pasando en el cuento. Y por otro lado, está el lobo. ¿Por qué el lobo tiene que ser malo? Fíjense que el lobo siempre es un personaje en general que es malo en los cuentos. Por ahí hay una maravillosa autora que les voy a mostrar y les voy a contar un cuento de ella que se llama Keiko Kasa. Keiko Kasa escribió un cuento que se llama El estofado del lobo. ¿Alguien lo ha leído? ¿Lo conocen? ¿Conocen el cuento El estofado del lobo? No, nunca lo escucho. No. ¿No? ¿No? Maravilloso, les va a encantar. Porque ahí nos cambia, pero hace un switch maravilloso con lo que es el lobo malo. Los lobos son lobos y punto. O sea, si tú lo miras como un animal, es un animal salvaje que vive en las montañas o que vive en diferentes lugares y que cuando tiene hambre, evidentemente va y se come otro animal, igual como lo hacen en la cadena alimenticia todos los carnívoros. ¿Por qué tiene que ser malo un lobo? Y siempre en los cuentos lo ponen como malo. En cambio, Keiko Kasa pone al lobo de una manera maravillosa, que les va a encantar. Bueno, ahí les conté el cuento de Caperucita y después les voy a contar el cuento de la Sirenita, pero eso va a ser más adelante. Que van a llorar más que en el otro cuento, porque yo lloré mucho. Veamos entonces, esta literatura que yo les digo fue adoptada por los niños. Esperen. Que se me salió esto. Este cuento de la Caperucita no fue un cuento escrito para niños, era un cuento folclórico. Por lo tanto, la historia de la literatura
comienza con el folclore, que son costumbres o creencias de un pueblo, que son anónimas y se van transmitiendo de vía oral generación por generación. No está destinada a los niños, pero los niños la escuchaban, estaban presentes en estas historias. Y cuando vienen diferentes autores, porque no solamente pasa con los hermanos Grimm, pasa también en otros lugares del mundo, empiezan a recopilar estas historias, los niños empiezan a leerlas y se empiezan a modificar en el tiempo. ¿Para qué? Para que sean más adecuadas como texto para los niños. Les voy a mostrar rápidamente algo que tiene que ver con diferentes hitos que van sucediendo en la literatura infantil. Por ejemplo, en la Edad Media no habían libros, porque no existía la imprenta. Recién cuando existió la imprenta empiezan a existir los libros. Los niños iban a los teatros que se ponían en las plazas a escuchar historias novelescas, como por ejemplo El Mío Cid, la historia de Hércules. Siempre viene héroes, ¿ah? Y entonces empiezan a adoptar ese tipo de historias, que también eran historias terribles, porque siempre moría alguien de manera muy atroz, con un piedrazo, y había un superhéroe, y empezamos a entender el mundo desde ahí. En los siglos XVI y XVII ya se considera literatura infantil a este folclore e incluso a las canciones, que era lo que ustedes decían antes. Charles Perrault empieza a escribir en el siglo VIII los cuentos de hadas. Y esos cuentos de hadas, que nos han hecho tan mal a muchas mujeres en este mundo, porque creemos que va a llegar nuestro príncipe azul, y al final llega un príncipe, no sé, naranjo, verde, amarillo, incluso hasta negro, en un caballo blanco, que a veces no llegan en caballo blanco, llegan en bicicleta, llegan caminando, llegan en Uber, y no es como nos estaban contando en los cuentos, nos creímos esa. Charles Perrault empieza a escribir estos cuentos de hadas, que van a tener después que investigar cuáles son. En el siglo XVIII, La Fontaine escribe las fábulas, que era lo que ustedes contaban, que se empiezan a escribir como formas de mostrar enseñanzas hacia los niños, y como a los niños les gustan mucho los animales, entonces estas fábulas están protagonizadas por animales y tienen una enseñanza. Y Madame la Prince Bemot escribió La Bella y la Bestia, que después fue llevada al cine por Disney. No es de Disney, es de Le Prince de Bemot, ¿ya? Samaniego también escribió fábulas muy morales, ¿ya? Donde la moralidad está presente, el bueno, el malo, el bien y el mal, ¿ya? Y Iriarte fábulas más bien literarias. Y lo que yo les contaba de los hermanos Grimm, que recorrieron toda Alemania en 1812 y escribieron estos cuentos populares que los recopilaron del folclore de Alemania. Entonces, todos estos niños que están leyendo estos libros han ido pasando por diferentes etapas, desde etapas donde escuchaban estas historias, etapas donde veían representadas estas historias en el teatro griego, que generalmente eran tragedias, a leer libros que son especialmente escritos para ellos. Hoy en día existen muchos escritores y escritoras que se dedican especialmente a investigar los intereses, las etapas del desarrollo, las vivencias de los niños, y escriben libros con respecto a eso, especialmente dedicados a los niños y pensando en las edades, en las diferentes edades, porque no es lo mismo leerle un libro a un bebé de 6 meses que leerle un libro a un niño de 5 a 6 años. Tiene que tener diferentes características ese libro, ¿ya? Y eso también lo vamos a aprender en esta asignatura. Y entonces viene lo último que vamos a ver hoy, que disculpen por la letra chiquitita, pero lo hice como imagen, entonces no pude agrandarlo, donde ustedes tienen que hacer la siguiente tarea, ¿ya? Esto está subido al aula, así que lo van a poder mirar. Esta es la pauta o rúbrica. Cada uno de los trabajos que ustedes tienen que hacer van a recibir esto que se llama pauta con indicadores, ¿ya? Estos indicadores son los que van a ser evaluados en su trabajo.
El trabajo dice, realizar una línea de tiempo con los hitos más importantes que destacan de la literatura infantil. ¿Ya? Yo les nombré unos poquitos aquí, ustedes tienen que investigar más y profundizar en ellos. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Que se observe claramente una progresión temporal, es decir, va desde los primeros hitos hasta una etapa más moderna, ¿ya? Que ustedes sean capaces de establecer hitos. Hitos se refiere a momentos importantes dentro de la historia. Van a encontrar a lo mejor historias eternas, pero dentro de eso ustedes van a decir, esto marca un cambio, esto marca otro cambio. Esos son los hitos, los que marcan cambios, ¿ya? Y describen de manera clara pero sintética, o sea, corta, cada elemento de la línea de tiempo. No pueden ponerme, por ejemplo, hito, construcción de un edificio triangular. El arquitecto no sé cuánto, no sé cuánto, en el año tanto construyó un edificio triangular porque se le ocurrió y hacen una cosa eterna frente a eso. Tiene que ser cortito. El arquitecto no sé cuánto, en tal año construye un edificio triangular inspirado en las pirámides de Egipto. Estoy inventando cualquier cosa. Ese es el hito 1. Después ponen hito 2, 3, 4. Ustedes van a decidir la cantidad de hitos que van a poner. ¿Ya? Eso yo no se los voy a poner, no se los voy a determinar. Cada una decide la cantidad de hitos. Dice, la presentación de su línea de tiempo muestra estética en su presentación escrita. Es decir, tiene que verse bonita. Ustedes deciden cómo. Y eso me lo van a subir al aula. Si alguna, estoy inventando, quiere hacer su línea de tiempo en una hoja y quiere escribirla y dibujarla, etcétera, y le quiere sacar una foto, no hay ningún problema, le saca una foto y me manda la foto. Si otra la quiere hacer en un documento Word, lo hace en el documento Word y lo manda. Lo importante es que sea estético, o sea, tienen que pensar cómo presentar bonita esta línea de tiempo, para que yo la mire y diga, oh, qué linda. No es una línea eterna, ¿ya? No imaginen más de 10 hitos, máximo 10 hitos, ¿ya? Y evidentemente algo que siempre les vamos a evaluar tiene que ver con la ortografía y redacción adecuada. 0 puntos implica que no existe el indicador. Un punto que está el indicador, pero está de manera muy simplista, muy vaga. 2 puntos, el indicador está, pero le faltan algunos elementos. 3 puntos implica el indicador está completo. ¿Ya? Eso es tener 1, 2 o 3 puntos. En este trabajo, el puntaje ideal son 15 puntos. Yo lo voy a mirar y lo voy a evaluar y voy a poner una nota de acuerdo a ese puntaje obtenido. Preguntas sobre el trabajo. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? A mí me quedó claro. ¿Le quedó claro? Muy bien. A lo mejor, chicas, podría pasar que alguna tuviera una duda en el momento de empezar a, cuando estén haciendo el trabajo, ¿ya? Me falta la fecha de entrega, para que la anoten ustedes. Fecha de entrega el viernes 8 de mayo. Viernes 8 de mayo, lo voy a agregar acá, chiquillas. Al tiro, porque no lo puse. Viernes 8 de mayo. A ver. Ay, salió con mayúscula. Viernes. ¿Por qué siempre hago las cosas que tengo que hacer de otra manera? Viernes 8/05. ¿Ya? Viernes 8 de mayo. Ese es el último día para entregarlo. Les voy a abrir una ventana en su aula virtual. Pueden entregarlo antes si quieren. Pero el viernes 8 de mayo, antes de la clase, o sea, el último horario para entregarlo el 8 de mayo es a las 9 de la mañana. Eso lo voy a poner en el aula. 9 de la mañana es el último horario en que se puede entregar
esta línea de tiempo. Y vamos a mirar después el mismo viernes, vamos a mirar sus líneas de tiempo sin evaluar, o voy a escoger alguna al azar y vamos a ir viendo qué tal les fue y vamos a comentarlo, ¿ya? Pregunta, ¿ustedes tienen algún grupo WhatsApp del grupo de primero? ¿O no tienen? ¿O algún mail? Tenemos un grupo de educación parvularia y otro de este ramo, porque la Emma no está con nosotros en la carrera. Ah, perfecto, perfecto. ¿Tienen un grupo con la profesora Javi o tienen un grupo solas ustedes? Ah, no, solas. Solas. Ya, no quiero meterme en su grupo, porque ahí van a conversar seguramente otras cosas. ¿Le puedo pedir a alguien que pueda armar un grupo donde me incluyan? ¿Para qué? Para que me puedan preguntar cosas a través de eso, porque a través del mail es un poco lento, porque entre que a ustedes les llegue el mail, que me llegue el mail y yo lo abra, y a veces hay cosas como rápidas que uno necesita. Profe, tengo una duda de esto, para poder preguntarla rápidamente. ¿Les parece Sí. o les complica? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es mandarles a través del chat, les voy a mandar mi número de teléfono para que puedan incluirlo. ¿Ya? Espérenme, déjenme dejar de compartir por si les surgen dudas, porque puede ser que les surjan dudas. ¿Ya? Déjenme ponerlo aquí. Aquí está. 997927125. ¿Ya? Por favor, horario hábil en el cual hablen, no me hablen a las 11 de la noche, ni a las 7 de la mañana, ¿ya? Y los fines de semana tampoco atiendo. Bueno, ya atiendo a veces, cuando están con el trabajo muy encima. Pero traten de que sea en horario hábil. Ahí está mi número. Para que nos comuniquemos cualquier cosa, ¿ya? Porque de repente puede pasar, no sé, profe, resulta que tengo un problema, estoy con problemas de conexión, me pueden escribir en el WhatsApp o tienen algún problema personal, pueden hacerlo directamente en mi teléfono, ¿ya? Por si acaso, les voy a escribir también mi mail, srosiac@gmail.com. Es SR de Sandra Rodríguez, Osiac, que es mi segundo apellido, @gmail.com. También nos podemos comunicar a través del aula virtual, porque cuando ustedes me escriben por el aula virtual, está conectado con mi mail. Pero igual es bueno que lo tengan por cualquier cosa. Preguntas, dudas, comentarios. Profe, ahí le añadí al grupo. Ya me di lista. Perfecto. Aquí me llegó. Gracias, Anne-Marie. De nada. Muchas gracias. Entonces, cualquier cosa nos vamos a estar comunicando. Como vamos a tener ya la próxima semana, no tenemos la subsiguiente, puede que surjan algunas dudas al respecto. Y ahora mismo les voy a abrir la ventanita para que puedan ir subiendo su línea de tiempo. Y esa va a ser su primera evaluación. ¿Ya? Seguramente deben estar cansadas porque hemos tenido harta clase y harto rato. Así que nos despedimos ahora, un besito grande, cuídense mucho. Ahora tienen clase con la profe Javi, ¿no es cierto? Sí. Sí, van a tener un ratito ahí, son como 15 minutos de descanso. No sé si alguna quiere comentar algo especial. Vamos a dejar de grabar entonces. Igualmente les voy a subir esta clase para que la tengan, ¿ya?